Un veterano alienígena, marcado por cicatrices de guerras pasadas, se alzó ante el Consejo Imperial y advirtió: no subestimen a los humanos. Su fortaleza no radica en sus armas, sino en su desesperación. Pero su advertencia fue ignorada. Ahora, el destino de toda una galaxia pende de un hilo mientras la humanidad desata su ingenio y furia contra un enemigo que creyó ser invencible. El Consejo del Imperio Gork se reunió en la majestuosa cámara de Cordic Prime. Las torres de obsidiana se alzaban hacia el cielo, brillando bajo la luz artificial del sistema de defensa planetario. Era un símbolo del poder y dominio absoluto del imperio. Sin embargo, dentro de la sala, la atmósfera estaba cargada de tensión. Entre los comandantes presentes, un alienígena destacaba: el general Tazar. Su figura era imponente, aunque los años habían dejado marcas visibles en su cuerpo. Sus escamas azul pálido, desgastadas por el tiempo, reflejaban las cicatrices de incontables batallas. Su cresta, que en algún momento había sido símbolo de fuerza, ahora caía, mostrando el peso de los años y los recuerdos que lo perseguían. Tazar era respetado por su experiencia, pero la mayoría de los jóvenes comandantes lo veía como una reliquia del pasado. En sus ojos, él representaba las lecciones de una época que creían superada. Para ellos, sus advertencias no eran más que palabras vacías. Entre estos jóvenes líderes estaba el arrogante comandante Barn, conocido por su ambición y deseo de gloria. Su armadura carmesí relucía bajo las luces de la cámara, y sus ojos ardían con determinación. Barn no tenía paciencia para las palabras de Tazar y lo dejó claro cuando lo interrumpió con un tono impaciente, exigiendo que hablara rápido. Tazar dio un paso adelante, su voz baja pero firme. Les recordó lo que ya había dicho muchas veces antes: subestimar a los humanos sería su error fatal. Explicó cómo el Consejo veía a los humanos como una especie débil, caótica y sin disciplina. Pero según Tazar, esa percepción era equivocada. Los humanos podían parecer desorganizados, pero eran impredecibles. Su capacidad para adaptarse y resistir era algo que ningún otro enemigo había demostrado. Ellos no luchan como nosotros. No buscan conquistar. Ellos luchan para sobrevivir. Y aquellos que luchan por sobrevivir no siguen las reglas, advirtió. Sus palabras fueron recibidas con risas y burlas. Barn cruzó los brazos y respondió con desprecio, diciendo que los humanos no eran más que una molestia insignificante. Insistió en que si los humanos fueran realmente una amenaza, el imperio ya lo habría notado. Pero Tazar no se dejó intimidar. Continuó describiendo su experiencia en Dario Nube, una batalla que muchos en el Consejo preferían olvidar. Allí, la flota del imperio, poderosa y avanzada, había sido derrotada por los humanos. Tazar explicó cómo los humanos habían usado tácticas inesperadas, convirtiendo sus propias máquinas en armas y utilizando trampas ingeniosas para superar a un enemigo mucho más fuerte. El Consejo quedó en silencio por un momento, pero la mayoría siguió sin tomar en serio las palabras de Tazar. Barn se burló nuevamente, señalando que Tazar estaba allí, vivo, lo que según él demostraba que los humanos no eran tan formidables como decía. Tazar, con un tono frío, respondió que había sobrevivido porque los humanos lo habían permitido. Ellos lo dejaron con vida para enviar un mensaje: no vuelvan. A pesar de la intensidad de su relato, el Consejo se mostró incrédulo. Barn, con su arrogancia habitual, declaró que el Imperio Gorks era invencible y que ninguna táctica humana podía compararse con su poder. La decisión ya estaba tomada: la invasión de las colonias humanas continuaría según lo planeado. Tazar, derrotado en sus intentos de persuadirlos, dejó caer los hombros. Pero en sus ojos todavía brillaba una chispa de desafío. Antes de abandonar la sala, murmuró para sí mismo: les advertí. Que los dioses tengan piedad, porque los humanos no la tendrán. Este primer enfrentamiento entre las palabras de Tazar y la indiferencia del Consejo marcó el inicio de lo que estaba por venir. Aunque la mayoría ignoró su advertencia, había algo en su voz, en sus recuerdos, que inquietó a algunos.
El joven teniente Arden, uno de los oficiales más nuevos en la sala, no pudo evitar reflexionar sobre lo que Tazar había dicho. Mientras los demás salían del salón, discutiendo entre ellos sobre los planes de la invasión, Arden se quedó en silencio, mirando al veterano con una mezcla de respeto y duda. El consejo había tomado su decisión, pero Tazar sabía que era un error. Los humanos no eran como otros enemigos que el imperio había enfrentado. Ellos no se rendirían fácilmente, y su capacidad de resistencia, impulsada por su voluntad de sobrevivir, pronto pondría a prueba todo lo que el imperio Gorks creía invencible. El ataque a la colonia humana de **New Geraisen *** comenzó con una violencia aplastante. La flota del imperio Gorks descendió desde el espacio como una tormenta de destrucción, oscureciendo el cielo con sus naves masivas y brillantes. Las torres de la colonia, que alguna vez fueron un símbolo de progreso humano, comenzaron a caer bajo los intensos bombardeos. Las calles se llenaron de humo y escombros mientras los civiles corrían en busca de refugio. Pero no había escapatoria. Las lanzaderas de evacuación eran destruidas antes de despegar, y los sistemas de defensa de la colonia, aunque avanzados, no eran suficientes para resistir el asalto. Desde la nave insignia Gorks, el comandante Barn observaba la devastación con una sonrisa cruel en el rostro. Para él, esto no era más que una demostración del poder del imperio. Mientras los informes llegaban indicando la rápida caída de las defensas humanas, Barn murmuró con desprecio, que esto les sirva de lección. A su lado, el joven teniente Arden permanecía en silencio, sus ojos fijos en las llamas que consumían la colonia. Aunque no lo dijo en voz alta, las palabras de Tazar seguían rondando en su mente. Había algo en la forma en que los humanos se aferraban a la supervivencia, incluso ante la aniquilación, que lo inquietaba profundamente. Entre el caos, un oficial de comunicaciones humano, con su uniforme desgarrado y cubierto de hollín, logró activar un transmisor de emergencia. Con manos temblorosas, envió un mensaje corto y desesperado: *New Geraisen ha caído. Esto no es una solicitud de evacuación, es una advertencia. Las palabras viajaron años luz, alcanzando a la flota humana más cercana, liderada por el capitán Marcus Johnson un estratega veterano con una reputación impecable. A bordo del UANDAT la nave insignia humana, Johnson recibió la transmisión con un rostro inexpresivo, pero sus ojos grises, afilados como el acero, reflejaron una intensidad que su tripulación conocía bien. El mensaje era claro: los Gorks no solo habían atacado, habían destruido todo a su paso sin mostrar piedad. Johnson sabía lo que esto significaba. No era solo una invasión, era una declaración de guerra. Mientras su tripulación se apresuraba a analizar los datos, Johnson permaneció en calma, observando los reportes en las pantallas holográficas. Su primera orden fue clara y precisa: prepárense para la respuesta. Les mostraremos lo que significa provocar a la humanidad. A su lado, el Dr. Heath Mercer un científico brillante pero modesto, comenzó a trabajar frenéticamente para entender los patrones de ataque de los Gorks. Mercer era conocido por su habilidad para encontrar puntos débiles en sistemas alienígenas, y esta vez no sería diferente. La primera respuesta humana fue rápida y calculada. Aunque la flota humana estaba en clara desventaja numérica, sus tácticas no dependían de la fuerza bruta. En lugar de enfrentarse directamente al ejército Gorks, las naves humanas atacaron los puntos estratégicos, líneas de suministro, sistemas de comunicación y transportes vulnerables. Usando pequeñas flotas ágiles, los humanos lograron penetrar las defensas Gorks y causar estragos en sus operaciones. Para los Gorks, acostumbrados a dominar a sus enemigos con pura fuerza, estas tácticas eran desconcertantes. Los reportes de pérdidas comenzaron a acumularse, y el caos se extendió en las filas del imperio.
Las pequeñas naves humanas, rápidas y difíciles de rastrear, aparecían de repente, atacaban con precisión quirúrgica y desaparecían antes de que los Gorks pudieran contraatacar. Este estilo de combate guerrillero era algo que el Imperio no había previsto. Desde la nave insignia Gorks, Barn recibió con creciente frustración los informes de estos ataques. Su arrogancia inicial comenzó a transformarse en impaciencia. Mientras observaba las imágenes de las naves humanas escapando ilesas después de cada emboscada, se giró hacia su tripulación y rugió: «Encuéntrenlos. Destrúyanlos a todos». Pero por mucho que lo intentaran, las tácticas humanas siempre estaban un paso adelante. Mientras tanto, en el Consejo Gorks, *** el general Tazar *** seguía de cerca los reportes desde un puesto menor. Aunque había sido relegado a un papel insignificante, cada informe de las pérdidas del Imperio era una confirmación de sus advertencias. «Les dije que no subestimaran a los humanos», murmuró para sí mismo mientras observaba las pantallas. Pero sabía que sus palabras ya no tenían peso entre los líderes Gorks. En el lado humano, la moral comenzaba a elevarse. Las historias de pequeñas victorias contra el poderoso Imperio Gork se difundieron rápidamente entre las tripulaciones y las colonias sobrevivientes. Aunque la guerra estaba lejos de terminar, cada pequeño triunfo demostraba que la humanidad no solo podía resistir, sino también luchar con una ferocidad que nadie esperaba. Para Johnson, estas victorias eran solo el principio. Sabía que las tácticas humanas estaban funcionando, pero también comprendía que los Gorks eventualmente ajustarían su estrategia. A bordo de la UANDAD, Johnson reunió a su equipo principal en la sala de mando. «No podemos detenernos aquí», dijo con firmeza. «Si les damos tiempo para reorganizarse, volverán con más fuerza. Tenemos que seguir presionando». Mercer, revisando los datos más recientes, levantó la vista y agregó: «Están probando nuestros límites. Pero podemos usar eso en su contra. Cada error que cometan es una oportunidad para nosotros». La conversación fue interrumpida por un mensaje de la inteligencia humana. Los Gorks estaban comenzando a reagruparse y planeaban una ofensiva mayor. Johnson, con su típica calma, miró el mapa holográfico que mostraba los movimientos enemigos. «Perfecto», dijo en voz baja. «Dejemos que vengan. Pero esta vez, jugaremos bajo nuestras reglas». Mientras ambas fuerzas se preparaban para el siguiente enfrentamiento, quedaba claro que esta no sería una guerra ordinaria. Los Gorks, con toda su fuerza y tecnología avanzada, estaban aprendiendo por las malas que la humanidad no era una presa fácil. En el silencio de la sala de mando, Johnson observó el vasto espacio frente a él, su mente ya calculando el próximo movimiento. «Esto es solo el principio», pensó. «Pero les haremos entender que, cuando los humanos luchan por sobrevivir, no hay límites para lo que podemos lograr». A medida que la guerra continuaba, la tensión entre el Imperio Gorks y la humanidad alcanzaba su punto más alto. Los ataques humanos se habían vuelto más audaces y calculados, dejando al enemigo desconcertado y debilitado. Las pérdidas en las filas Gorks aumentaban cada día, y el orgullo que los comandantes del Imperio habían mostrado al principio de la invasión comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, el comandante Barn se negaba a aceptar la realidad de la situación. Su confianza ciega en la superioridad de su flota lo mantenía en un estado de negación peligrosa. Mientras tanto, el general Tazar ***, relegado a un papel secundario, seguía observando la situación desde la distancia. Aunque ya no tenía autoridad directa, sus años de experiencia le permitían comprender lo que estaba sucediendo mucho mejor que sus superiores. Sabía que las tácticas humanas no eran improvisadas, eran el resultado de una estrategia clara y precisa. Los humanos estaban jugando un juego largo, desgastando a los Gorks poco a poco hasta que el Imperio quedara vulnerable. En el otro extremo de la batalla, el capitán Marcus Johnson seguía liderando las operaciones humanas con una precisión impecable. Cada movimiento de su flota estaba diseñado para explotar las debilidades del enemigo.
Sabía que los Gorks dependían de una estructura rígida y centralizada, y estaba decidido a usar esa rigidez en su contra. En una reunión con su equipo principal, Johnson señaló un mapa holográfico que mostraba las rutas de suministro del Imperio. Estos son sus puntos débiles, explicó. Si los atacamos aquí, los obligaremos a dividir sus fuerzas. Y si se dividen, pierden su ventaja. El Dr. Heath Mercer quien había estado analizando los sistemas tecnológicos de los Gorks, asintió. Podemos interrumpir sus comunicaciones principales, sugirió. Si logramos sembrar el caos en sus filas, no sabrán cómo reaccionar. Johnson aprobó el plan y dio la orden de proceder. En cuestión de horas, los humanos lanzaron una serie de ataques coordinados que desestabilizaron aún más al Imperio. Mientras estos ataques ocurrían, la tensión dentro del mando Gorks alcanzó un punto crítico. El teniente Arden quien había estado observando los errores de Van, finalmente reunió el valor para expresar sus preocupaciones. Comandante, dijo con cautela, estamos perdiendo recursos más rápido de lo que podemos reabastecernos. Estos humanos no están luchando como esperábamos. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestra estrategia. Van lo miró con desdén. Reconsiderar, replicó, su voz cargada de ira. ¿Sugieres que retrocedamos frente a estos, primitivos? Somos el Imperio Gorks. No retrocedemos. Aplastaremos a estos insectos, como siempre lo hemos hecho con nuestros enemigos. Pero las palabras de Arden no eran simples dudas. Eran el reflejo de la realidad que comenzaba a hundirse en las filas del Imperio. Sabía que continuar con la misma estrategia solo los llevaría a la derrota. De vuelta en la nave insignia humana, la moral seguía en aumento. Cada pequeña victoria reforzaba la determinación de la tripulación. Los informes de las tácticas exitosas corrían entre las naves, inspirando a los soldados a dar lo mejor de sí. Durante una reunión con su equipo, Johnson habló con claridad. Estamos demostrando que no importa cuán grande sea el enemigo, siempre hay una manera de ganar. Pero no podemos bajar la guardia. Este es solo el comienzo. Su orgullo no les permitirá detenerse ahora. Mientras Johnson planeaba el próximo ataque, Mercer presentó un descubrimiento crucial. Había detectado un patrón en la forma en que los Gorks movían sus flotas. Están tratando de reagruparse en esta región, señaló en el mapa. Parece que planean una ofensiva importante para recuperar el control. Johnson asintió, su mente ya trabajando en una contraestrategia. Bien, respondió. Si quieren enfrentarse a nosotros, les daremos una bienvenida que no olvidarán. La siguiente etapa de la guerra comenzó con una emboscada humana cuidadosamente planeada. Usando los campos de asteroides cercanos como cobertura, las pequeñas naves humanas esperaron pacientemente hasta que la flota Gork se movió a su alcance. Cuando finalmente lo hicieron, los humanos atacaron con una precisión devastadora. Las explosiones iluminaron el vacío del espacio mientras las naves Gorks, tomadas por sorpresa, intentaban desesperadamente defenderse. Pero era demasiado tarde. La emboscada había sido un éxito. Desde un puesto de observación, Tazar observó los reportes de la emboscada con una mezcla de satisfacción y tristeza. Había advertido al Consejo que esto sucedería. Había intentado decirles que los humanos no eran un enemigo típico. Pero nadie lo escuchó. Ahora, mientras el imperio comenzaba a desmoronarse, Tazar sabía que lo peor estaba por venir. Los humanos estaban demostrando no solo su capacidad para sobrevivir, sino también para adaptarse y superar a un enemigo mucho más fuerte. A pesar de las victorias humanas, Johnson sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Los Gorks eran orgullosos, y su naturaleza no les permitiría aceptar la derrota fácilmente. Mientras observaba las estrellas desde el puente de su nave, reflexionó sobre las palabras de Mercer. Están probándonos, dijo el científico. Quieren ver hasta dónde podemos llegar antes de quebrarnos. Johnson asintió lentamente.
Entonces les mostraremos que no hay límite para lo que haremos para proteger a nuestra gente, respondió con determinación. En el Consejo Gorks, los comandantes se reunieron nuevamente, pero esta vez en un ambiente cargado de desesperación. Las pérdidas eran innegables, y las tácticas humanas seguían siendo impredecibles. Tazar, quien había permanecido en silencio durante gran parte de la reunión, finalmente habló. Ya no se trata de ganar esta guerra, dijo con voz grave. Se trata de sobrevivir. Si no cambiamos nuestro enfoque, no quedará nada del imperio para defender. Sus palabras provocaron murmullos entre los comandantes más jóvenes, pero Van las desestimó con un gesto desdeñoso. Esto no ha terminado, declaró. Aún podemos ganar. Solo necesitamos atacar con más fuerza. Mostrarles lo que significa enfrentarse al verdadero poder del Imperio Gorks. Pero incluso mientras hablaba, el peso de sus palabras parecía vacío. Los ojos de los demás revelaban una verdad que pocos estaban dispuestos a admitir: los humanos estaban ganando. La guerra había cambiado, y con ella, el destino del Imperio Gorks. Pero aún quedaba mucho por decidir, y ambos bandos se preparaban para lo que seguramente sería la confrontación más brutal hasta ahora. La guerra había alcanzado un punto crítico. El Imperio Gorks, una vez considerado invencible, estaba siendo arrinconado. Los humanos, con sus tácticas impredecibles y su feroz determinación, habían logrado lo que ninguna otra especie en la galaxia había hecho antes: debilitar a la maquinaria bélica de los Gorks. Pero la batalla aún no había terminado. En un último intento desesperado por recuperar el control, el comandante Barn reunió lo que quedaba de su flota y estableció una posición fortificada en un sistema cercano. Allí, planeaban una resistencia final, un enfrentamiento que, según Barn, decidiría el destino de la guerra. La flota Gorks estaba centrada alrededor de un planeta densamente fortificado. Orbitales cargados de armas rodeaban el planeta, y las defensas estaban en alerta máxima. Barn estaba decidido a convertir esta posición en una trampa para los humanos. Aquí es donde los aplastaremos de una vez por todas, declaró ante sus oficiales. Sin embargo, la realidad dentro de la flota era mucho más frágil de lo que Barn estaba dispuesto a admitir. Las derrotas constantes habían desgastado la moral de sus tropas, y el miedo comenzaba a infiltrarse incluso en los oficiales más veteranos. Mientras tanto, el general Tazar desde un puesto de comando secundario, observaba las preparaciones de Barn con una mezcla de preocupación y resignación. Había enviado un mensaje directo al teniente Arden, el único miembro del consejo que parecía dispuesto a escuchar. Arden, escribió, la única manera de salvar lo que queda del imperio es retirarse. Este enfrentamiento será nuestra ruina si insistimos en pelear bajo los términos de los humanos. Por favor, no dejes que el orgullo de Barn nos lleve a la destrucción total. Arden leyó el mensaje en silencio, su rostro tenso mientras consideraba las palabras de Tazar. Aunque su lealtad al imperio seguía intacta, no podía ignorar la lógica detrás del mensaje. En el otro extremo de la galaxia, la flota humana liderada por el capitán Marcus Johnson se preparaba para el ataque. Desde la UANDAT Johnson analizaba los informes que llegaban del sistema fortificado Gorks. Las imágenes mostraban un despliegue masivo de fuerzas, pero también algo que Johnson sabía que podía explotar: la rigidez de la formación Gorks. Están confiando en su poderío, como siempre, dijo a su equipo. Pero eso los hace predecibles. Podemos usar su propia fuerza en su contra. El Dr. Heath Mercer revisando los datos técnicos, identificó un punto clave en las defensas Gorks. Hay un centro de control en el planeta que coordina las plataformas orbitales, explicó. Si podemos destruirlo, sus defensas colapsarán. Johnson asintió. Era un movimiento arriesgado, pero uno que podía decidir la batalla. Prepárense para una operación de infiltración, ordenó. Iremos directamente al corazón de sus defensas.
La flota humana se puso en marcha, avanzando hacia el sistema Gorks con cautela pero con determinación. Mientras tanto, en la nave insignia de Barn, la confianza del comandante parecía inquebrantable. «Dejen que se acerquen», dijo a su tripulación. «Están caminando directamente hacia su destrucción». Pero no todos compartían su optimismo. Arden, que había estado observando las tácticas humanas, comenzó a notar un patrón. «Están demasiado tranquilos», comentó a uno de sus compañeros oficiales. «Los humanos no cometen errores como este. Esto es una trampa». Cuando la flota humana finalmente llegó al sistema, comenzó el asalto. Las naves humanas atacaron con una precisión calculada, golpeando puntos específicos en las defensas Gorks para desestabilizarlas. Desde el principio, quedó claro que no era una batalla típica. En lugar de un ataque frontal, los humanos emplearon maniobras tácticas que confundieron a las tropas Gorks. Pequeñas escuadras de combate se infiltraron a través de brechas en las defensas, atacando desde ángulos inesperados. A bordo del *UAN de AT*, Johnson dirigía el combate con la precisión de un maestro estratega. Cada movimiento era parte de un plan mayor, diseñado para desviar la atención del verdadero objetivo, el centro de control en el planeta. Mientras la batalla continuaba en el espacio, un equipo de élite humano, liderado personalmente por Johnson, descendió al planeta. En la superficie, enfrentaron una resistencia feroz. Los soldados Gorks, desesperados por defender su última posición, lucharon con todo lo que tenían. Pero los humanos, ágiles y altamente entrenados, avanzaron con determinación. Dentro del centro de control, el equipo de Johnson plantó explosivos en los puntos clave. Mientras lo hacían, el Dr. Mercer monitoreando desde la nave, les envió una advertencia urgente: los refuerzos Gorks se están movilizando hacia tu posición. No tienes mucho tiempo. Johnson, manteniendo la calma, respondió: terminaremos antes de que lleguen. Cúbrenos desde arriba. La batalla dentro del centro de control fue intensa. Los soldados humanos, superados en número, usaron tácticas inteligentes para mantener a raya a los Gorks mientras completaban su misión. Finalmente, los explosivos fueron colocados, y el equipo comenzó su retirada bajo fuego pesado. Justo cuando los refuerzos Gorks llegaron al lugar, las explosiones sacudieron el planeta. El centro de control colapsó, y con él, las defensas orbitales del sistema. Las plataformas de armas quedaron inoperativas y la flota Gorks quedó expuesta. Desde la nave insignia de Barn, el impacto fue inmediato. Las alarmas resonaban por toda la nave mientras los sistemas fallaban uno por uno. Barn, furioso, gritó órdenes desesperadas, pero era inútil. La flota humana, ahora con la ventaja total, lanzó un ataque final. Las naves Gorks, desorganizadas y sin apoyo, fueron destruidas o forzadas a rendirse. Mientras la batalla llegaba a su fin, Arden se enfrentó a Barn una última vez. «Ya no podemos seguir así», dijo, su voz firme. «Esto no es una batalla. Es una masacre. Si seguimos luchando, condenaremos a todo el imperio». Pero Barn, cegado por su orgullo, se negó a escuchar. «Nunca nos rendiremos», respondió. «Lucharemos hasta el último hombre». Arden, sabiendo que no podía cambiar la opinión de su comandante, abandonó la sala con el peso de la derrota en su rostro. En el puente del *UAN de AT*, Johnson observaba cómo las naves Gorks restantes se rendían una por una. «Hemos terminado aquí», dijo con voz calmada pero firme. «Envía un mensaje a los sobrevivientes, tienen una oportunidad para rendirse. Si no lo hacen, no habrá misericordia». La batalla había terminado, pero Johnson sabía que la guerra estaba lejos de concluir. Había ganado este enfrentamiento, pero los Gorks eran un enemigo orgulloso, y su próximo movimiento aún era incierto. En las estrellas que rodeaban el planeta destruido, los restos de la flota Gorks flotaban silenciosos,
un recordatorio de lo que sucede cuando se subestima la voluntad de sobrevivir de la humanidad. La batalla había terminado. La flota Gorks estaba rota, sus naves destruidas o abandonadas, y su último bastión, el planeta fortificado, había caído bajo el implacable ataque humano. Sin embargo, la victoria dejó un aire de solemnidad entre las filas humanas. Los soldados y oficiales sabían que habían logrado algo histórico, pero también comprendían el alto costo que esto había tenido. Miles de vidas se habían perdido, y la guerra aún no había llegado a su fin. En el puente del *UAND***, el capitán Marcus Johnson permanecía de pie, observando los restos de la flota Gorks flotando en el vacío del espacio. A su alrededor, la tripulación trabajaba en silencio, procesando las órdenes finales para asegurar el área y rescatar a cualquier superviviente humano que pudiera haber quedado en el planeta destruido. Johnson sabía que la batalla ganada no significaba el fin de la guerra. Los Gorks eran un imperio orgulloso, y aunque esta derrota los había golpeado profundamente, no se retirarían tan fácilmente. El Dr. Heath Mercer se acercó a Johnson con un informe detallado. Hemos interceptado transmisiones de las naves Gorks que lograron escapar, dijo. Parece que están retrocediendo para reagruparse en un sistema cercano. Están debilitados, pero no derrotados. Johnson asintió, su rostro serio. Sabíamos que esto no los detendría por completo, respondió. Pero les hemos enviado un mensaje claro, no somos presas fáciles. Si quieren continuar esta guerra, tendrán que pagar el precio. Mientras los humanos aseguraban la victoria, en el lado Gorks, las cosas eran muy diferentes. Los restos del Consejo se reunieron en una nave de mando secundaria, lejos del sistema destruido. El teniente Arden quien había presenciado la caída de su flota, se enfrentaba ahora a una realidad que pocos estaban dispuestos a aceptar. Arden había intentado advertir a su comandante, había intentado razonar con Van, pero el orgullo del imperio había cegado a todos. Ahora, mientras observaba los rostros cansados de los oficiales sobrevivientes, habló con una voz grave pero firme: esta guerra no es algo que podamos ganar con fuerza bruta. Si seguimos este camino, condenaremos al imperio al colapso total. Sus palabras provocaron murmullos entre los oficiales. Algunos estaban de acuerdo, mientras que otros, aún aferrados al orgullo Gorks, rechazaron la idea de rendirse. Sin embargo, el impacto de la derrota era innegable. Los Gorks, acostumbrados a ser los conquistadores, ahora enfrentaban una amenaza que nunca habían anticipado, una especie que no solo resistía, sino que luchaba con una ferocidad y astucia que desafiaban toda lógica. En el lado humano, las noticias de la victoria se difundieron rápidamente entre las colonias. Aunque aún había miedo y preocupación por lo que estaba por venir, la victoria en esta batalla fortaleció la moral y la determinación de la humanidad. En un discurso transmitido a las colonias, el capitán Johnson habló con claridad y propósito: hoy hemos demostrado que no importa cuán grande sea el enemigo, la voluntad de sobrevivir puede superar cualquier obstáculo. Pero esto no es el final. Debemos mantenernos unidos, preparados para lo que venga. Nuestra fuerza está en nuestra unidad, y no dejaremos que nadie nos quite eso. Mientras Johnson hablaba, los líderes humanos comenzaron a planificar los próximos pasos. Sabían que los Gorks intentarían recuperar el control y lanzarían una ofensiva más grande y peligrosa. Pero también sabían que tenían una ventaja: los humanos habían demostrado ser impredecibles, algo que el rígido sistema militar Gorks no podía manejar. Usarían esta ventaja para mantenerse un paso adelante. De vuelta en el lado Gorks, el general Tazar observaba los eventos con una mezcla de tristeza y resignación. Había advertido al Consejo, había tratado de mostrarles que los humanos no eran un enemigo ordinario. Ahora, sus advertencias se habían convertido en realidad. Desde su puesto en una nave menor, envió un mensaje final al Consejo sobreviviente: si continuamos esta guerra, será nuestra ruina. Los humanos no están luchando por conquista,
como nosotros. Luchan por sobrevivir, y eso los hace invencibles. Si no cambiamos, no quedará nada del imperio para defender. Arden, al leer el mensaje de Tazar, se encontró dividido. Había sido testigo de la destrucción causada por la guerra, pero también sabía que cambiar el curso del imperio no sería fácil. Había demasiados líderes aferrados al orgullo y al pasado. Sin embargo, en su interior, sabía que Tazar tenía razón. Si los Gorks no encontraban una manera de negociar o adaptarse, estaban condenados. Mientras tanto, en la *UANDAT*, la tripulación comenzó a relajarse después de días de intensa batalla. Johnson, sin embargo, no mostraba señales de descanso. En su oficina privada, miraba una vieja foto holográfica de su familia, su esposa y su hija, a quienes no había visto en años. Sabía que esta guerra no era solo por la supervivencia de la humanidad, sino por el futuro de las próximas generaciones. Con una profunda inhalación, dejó la foto a un lado y volvió a trabajar. Había decisiones que tomar y estrategias que planificar. En un gesto de misericordia estratégica, Johnson envió un mensaje a los líderes Gorks restantes. Ríndanse ahora, y tendrán una oportunidad de sobrevivir. Si eligen continuar esta guerra, no habrá segundas oportunidades. La humanidad no retrocederá. Era un mensaje directo, sin adornos, pero cargado de una firmeza que dejó claro que los humanos estaban listos para cualquier cosa. El Consejo Gorks, dividido y debilitado, debatió qué hacer. Algunos exigían continuar la lucha, alegando que era mejor morir con honor que vivir con la vergüenza de la rendición. Otros, como Arden, abogaban por la negociación, insistiendo en que el imperio no podía permitirse más pérdidas. Mientras el debate continuaba, Tazar envió otro mensaje: esta no es una cuestión de honor. Es una cuestión de supervivencia. El orgullo no reconstruirá nuestras naves, ni traerá de vuelta a los soldados que hemos perdido. La galaxia observaba con atención lo que ocurría. Otras especies, que habían temido al imperio Gorks durante siglos, ahora veían a los humanos con una mezcla de respeto y cautela. La victoria humana no solo había cambiado la balanza de poder en la guerra, sino también en toda la galaxia. La sección final termina con dos visiones opuestas. En el lado humano, Johnson, firme y decidido, lidera a su gente hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. En el lado Gorks, Tazar y Arden enfrentan una lucha interna para salvar lo que queda de su imperio. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿aceptarán los Gorks la derrota y buscarán la paz, o su orgullo los llevará a la extinción? Mientras las estrellas parpadeaban en el vasto vacío, una cosa era segura: la humanidad había demostrado su fuerza, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.